Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Vivimos una importante coyuntura en el orden de las luchas laborales. Los trabajadores, los operarios del HIT Masivo, uno de los operadores, una de las empresas operadoras del Masivo Integrado de Transporte Mío en Cali, han obtenido un importante triunfo de carácter judicial recientemente. De igual manera, hay una decisión muy importante que favorece a los corteros de la caña. También los trabajadores de Avianca vienen desarrollando una lucha supremamente valiosa y muy intensa, muy difícil también, frente a un pulpo de la economía colombiana como es la aerolínea Avianca. Y de igual manera se presenta una coyuntura supremamente preocupante con factibles despidos de alrededor de 177 empleados del Hospital Universitario del Valle a raíz del fallo reciente de una tutela de la Corte Constitucional. Para hablar de esta coyuntura laboral hemos invitado a Jair Erazo Galeano. Él es abogado laboralista, defensor de trabajadores, hace parte de la Asociación de Abogados Laboralistas de Colombia, seccional Valle del Cauca. Buenas tardes, doctor Jair Erazo, gracias por acompañarnos en Pacífico Noticias. Alfonso, buenas tardes a usted y al noticiero, en nombre propio y de la Asociación de Abogados Laboralistas de Colombia, en este caso particular, seccional Valle. Empecemos entonces por el caso del Grupo Integrado de Transporte HIT, que pretendió a través de una demanda ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de la Ciudad de Cali, que se declarará la ilegalidad de una protesta que realizaron los trabajadores, reivindicando derechos de ellos. El 24 de julio del presente año, pretendía el grupo empresarial HIT Masivo que se declarara ilegal esta protesta. El fallo de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali fue rechazando esa pretensión. ¿Cuál fue el proceso que tuvo que seguir usted como representante de los trabajadores y cuáles son las implicaciones, doctor Jair Erazo? Sí, Alfonso, como apoderado de los trabajadores de la empresa HIT Masivo, me correspondió como apoderado llevar el proceso contra la pretensión de la empresa, que era ilegalizar una protesta sindical en el marco constitucional de la reunión y manifestación pacífica. Ni siquiera fue un carácter de huelga. Se pretendía ilegalizar el paro, ¿para qué? Para prácticamente acabar con el sindicato, es decir, despedir a la totalidad de los miembros de la Junta Directiva del sindicato y a la totalidad, o al menos a 140 asociados del mismo que participaron en la protesta. Lo cual tenía unas grandes implicaciones de haber salido avante esta demanda, por cuanto significaría que se podría aplicar esa jurisprudencia posteriormente a muchas otras protestas de los trabajadores, no solo aquí, sino en otras empresas del país. Exactamente, ahí está la discusión, porque es que el mismo Código Sustantivo del Trabajo autoriza a los trabajadores para realizar protestas cuando los empleadores les violan sus derechos. Dice que están autorizados por la ley. La Constitución les autoriza realizar reuniones y manifestaciones pacíficas. Y entonces ellos pretendían que esa protesta se declarara ilegal con fundamento en que de todas maneras, como no está reglamentado lo del paro o la huelga por violación a los derechos de los trabajadores, se tendría que aplicar que las normas que rigen el conflicto colectivo, cuando ellos, si bien es cierto, habían presentado un pliego de peticiones y no estaba resuelto, la protesta no tenía nada que ver con ese conflicto colectivo de trabajo, sino simplemente reclamando sus derechos laborales. Observamos ahora algunas imágenes de trabajadores del HIT Masivo, declaraciones para una de nuestras reporteras de Pacífico Noticias. ¿Cuál es la situación en este momento? Entonces, ¿cómo queda la relación obrero-patronal allí en el HIT Masivo, doctor Jair Erazo? Bueno, por ahora se frenó la intención de la empresa de hacer un despido masivo
y de acabar con el sindicato, que eso es pues obviamente... Ese era el otro objetivo, ¿no? Es una política de todos los empresarios a nivel nacional de acabar con el derecho constitucional de asociación sindical y libertad sindical, y también del fuero sindical, que es el que le permite a los sindicalistas realizar gestiones en defensa de los intereses y derechos de los trabajadores. Diríamos que estamos ante una ofensiva nacional del empresariado colombiano contra el derecho de los trabajadores a organizarse en entidades sindicales. Exactamente, y es lo que pasa precisamente con Avianca, o sea, con los pilotos de Avianca hoy en día. Ellos están realizando una huelga, obviamente en el marco de un conflicto colectivo, y la huelga tiene un carácter constitucional, y hasta ahora no ha sido desarrollada, digamos, aquellos sectores de la economía que, digamos, prestan un servicio esencial. Entonces, todos dicen que es un servicio esencial y por eso piden la ilegalización, y es precisamente contra eso que la asociación está luchando. Porque nosotros defendemos el derecho al trabajo desde el punto de vista de los convenios de la OIT ratificados por Colombia, desde el punto de vista de los convenios internacionales de derechos humanos, porque el trabajo es un derecho humano, y desde el punto de vista constitucional. Eso prima sobre lo que diga el Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, que en la huelga de los trabajadores, de los pilotos de Avianca, pues también se está jugando, está en juego el derecho de todos los trabajadores colombianos a desarrollar ese ejercicio constitucional y legal que es el de la huelga, que es un mecanismo universalmente reconocido y ganado por los trabajadores, por la clase obrera desde hace muchísimo tiempo. Pero aquí se están enfrentando los pilotos y también los trabajadores terrestres de Avianca a un doble adversario, que es el de los medios masivos de comunicación, que han lanzado también toda una ofensiva, seguramente porque ellos reciben una jugosa y multimillonaria pauta de Avianca, doctor Jair Erazo. Exactamente, es que Avianca es un pulpo de la economía nacional y allí priman los intereses, no de los trabajadores y sus familias, sino que priman los intereses particulares de Avianca. Y como el que tiene el poder económico influye sobre el poder político, ahí está el peligro pues de los trabajadores, y no solamente de sus familias, porque al ser despedidos los trabajadores quedan, por ejemplo, en el caso de Avianca, por lo menos 2.400 personas, digamos, aguantando física hambre y con muchas necesidades. Hoy hemos escuchado a directores de noticieros en Caracol, en Blue, en la W, etcétera, en todos estos medios masivos de comunicación, clamando por la ilegalización de la huelga, clamando porque traigan pilotos desde el exterior y asumiendo una actitud abiertamente en favor de una de las partes, que en el caso de ellos pues es los dueños de Avianca. Pero usted también tiene una información muy importante relacionada con los corteros de caña. Se ha producido también una decisión judicial muy importante en ese sentido, que favorece a aquellos que pasan de ser corteros de caña de estajo a trabajar en otra área, que a quienes no les reconocían sus asignaciones promedio mensuales. Coméntenos acerca de esto. Es muy importante, Luis Alfonso, ese comentario. Mire, los trabajadores corteros de caña, de todos los ingenios, ellos ganan un salario por cada tonelada de caña cortada. Es decir, que ganan salario de estajo. Como hasta ahora no había ningún precedente, entonces, ¿qué hacían los empresarios? Por ejemplo, en el caso que yo llevo de corteros de caña de Mayagüez, ellos ganaban a 2014 un promedio salarial de 1.500.000 pesos. Y en ese tiempo reubicaron unos trabajadores y entonces les dejaron de pagar su salario y entonces comenzaron a pagarle un salario de 700.000 pesos. De un salario... Perdían 800.000. Exactamente, más del 50%. Yo, de todas maneras, como jurista y como miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas, consideraba, desde el punto de vista jurídico, desde luego, sustenté de que a ellos se les debía de pagar el promedio que devengaban al momento
de ser reubicados a otro cargo, y entonces afortunadamente esa tesis mía ha salido avante. La acogió la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial y ordenó, en este caso a Mayagüez, al ingenio Mayagüez, pagarles con el salario que fueron reubicados, o sea, con el salario de los 1.500.000, y ordenó reliquidar los salarios, las diferencias que le habían, las primas, las antillas, las vacaciones, e incluso... Con retroactividad, claro. Exactamente, e incluso hasta los aportes en pensiones. Es una decisión muy importante que también se convierte en un referente, en una jurisprudencia referente que no aplicará automáticamente, pero sí debe ser tenida en cuenta para futuros casos idénticos a este. Finalmente, doctor Jair Erazo, el caso de los trabajadores del Hospital Universitario del Valle, una sentencia de la Corte Constitucional, lamentablemente, pues es interpretada en el sentido de que quedan en la cuerda floja a punto de ser despedidos o de mantenerse el despido que ha decretado la gobernación, 177 empleados. ¿Cómo analiza usted este caso? Bueno, Luis Alfonso, es un tema muy importante, porque mire, el trabajo, según la Constitución, goza de especial protección por parte del Estado. Y en este caso, después de que habían fallos de tutela de primera y segunda instancia, defendiendo esa especial protección que tiene el trabajo, entonces no se ha permitido el despido, y la Corte Constitucional, en su sala de revisión, por un problema de procedimiento, dijo que era improcedente, y ahora deja al garete y a disposición de la gobernación y del gerente del hospital el despido de 177 trabajadores oficiales. La Asociación de Abogados Laboralistas, a través de otros abogados diferentes al suscrito, está llevando ese proceso, pero en general todos los abogados laboralistas de la asociación estamos haciendo en común un esfuerzo por defenderles el derecho al trabajo de los trabajadores oficiales del Hospital Universitario del Valle. Finalmente, doctor Jair Erazo, muy importante la labor que ustedes desarrollan, es una labor solidaria, comprometida con los trabajadores. ¿Cómo pueden entrar en contacto con ustedes aquellos trabajadores que tienen estas y otra clase de dificultades? Sí, los trabajadores que necesiten la asesoría y de la asociación nuestra, Asolaborales, nosotros estamos ubicados en el edificio SACUR, oficina 603, o me pueden llamar a cualquier hora a mi teléfono, que es el 312-851-2576. 312-851-2576, Asolaborales. Muchas gracias, doctor Jair Erazo, por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. A usted, Luis Alfonso, y a su noticiero Pacífico Noticias, muchas gracias por habernos dado esta oportunidad para ilustrar a los trabajadores en defensa de sus derechos. Y habrá nuevos espacios para los trabajadores, porque en Pacífico Noticias los trabajadores, sus pronunciamientos, sus luchas, sus resistencias son de vital importancia. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias.